Bueno, buenas tardes a todos. Casi buenas noches, porque lo primero que quiero hacer es agradecer pues, a los organizadores de este congreso por la oportunidad de participar en esta mesa, una mesa sobre las últimas novedades de congreso. Es verdad que ciertamente muchas de las cosas que vamos a hablar ahora el doctor Leopoldo Pérez de Isla y yo, pues ya se han ido comentando a lo largo de todo el día, y también que en 40 minutos, que veremos a ver si van a ser unos poquitos menos, pues tengamos que resumir todas las novedades del último año de los grandes congresos, pues va a ser un poco complicado, con lo cual vamos a intentar responder a buscar qué preguntas han encontrado respuestas en los congresos del último año. Yo soy Martín Ruiz, del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Está conmigo el doctor Leopoldo Pérez de Isla, que lo conocéis todos, presidente de la sección de imagen cardíaca de la española. Y bueno, y sin más... Pues, y vamos a por ello, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Agradeceros que estéis aquí, porque os aseguro que es la mejor mesa de todo el congreso. No es por nada, vamos, encima con un after hours. Y por supuesto, antes de empezar, muchísimas gracias a toda la organización por haber contado conmigo, con nosotros, en esta charla. Pues, ¿qué preguntas tenemos que contestar, Martín? Bueno, pues las cosas que vamos a hablar en el día de hoy van a ser en primer lugar, sobre valvulopatías, que es una cosa de la que hemos hablado poco en este día de hoy. Y yo tenía una pregunta importante, que creo que hemos tenido mucha información a lo largo de este último año, y es si está indicado el implante de una TAVI en los pacientes de riesgo intermedio. Fijaros que ya sabíamos por la guía, y ya esto tiene un tiempo, porque desde el año 2012 se publicaron la europea y el 2014 la americana, es clase 1 implantar una TAVI en pacientes de estenosis aórtica severa que no podemos operar, y es clase 2A implantarla en aquel que sí se puede operar pero es de alto riesgo. ¿Pero qué pasa con aquellos que tienen un riesgo menor, un riesgo intermedio? Pues ya en estos últimos años hemos tenido un montón de ensayos observacionales con unos eventos similares, los eventos duros entre uno y otro, y con un perfil de eventos secundarios un poquito diferente, pero a lo largo del último año han ido apareciendo evidencias nuevas. Una de ellas ha sido el estudio Partner 2, se publicó el año 2016, más de 2.000 pacientes se le autorizan a cirugía versus TAVI con la válvula Sapiens, y en estos pacientes que tienen un STS score de 5.8, pues lo que se observa es que el evento principal del estudio, la muerte por todas las causas o el ictus incapacitante, es similar en los dos brazos. Y de hecho, si solo cogemos las TAVIs por vía femoral, el endpoint combinado nos sale superior en el brazo de TAVI. Es verdad que en la TAVI hubo mayor área valvular aórtica, menor fallo renal, menor hemorragia severa y menor fibrilación auricular de novo. Y en la cirugía, menor regurgitación paravalvular y menos complicaciones vasculares. Claro, estos resultados aplican a la TAVI Sapiens, pero teníamos poca información de la Corval. Este año pasado también se ha presentado un ensayo pequeñito de unos 280 pacientes hecho con la Corval, el Notion Trial, que también eran pacientes ya que prácticamente podíamos decir de bajo riesgo. El STS score era de 3, y en este grupo los resultados también eran superponibles. Claro, tenía la limitación que eran 280 pacientes, la potencia estadística no era gran cosa. Pues ha habido novedades tanto en los congresos, tanto el de Roma, el americano, y este último de hace unos días, y yo quería presentaros dos registros. Estos son registros observacionales de vida real en pacientes con riesgo intermedio. Este se presentó en Nueva Orleans en noviembre, del registro alemán, casi 6.000 pacientes, en los que a mí una de las cosas que me llama la atención es que fijaros que esto es lo que se hace en Alemania con este tipo de pacientes. Algunos centros los operan a todos, algunos centros le ponen TAVI a todos, y en otros depende. O sea, que hay una gran variabilidad en la manera de hacer. Pues lo que observaron en este grupo fue que la mortalidad en el grupo de TAVI, tanto al alta como al año, era mayor, pero ciertamente los enfermos de TAVI eran mucho más frágiles, más mayores, con más comorbilidades. Es verdad que incluso tras ajustar por propensity score le seguía saliendo mayor la mortalidad. Este otro registro se ha publicado hace unos días, se ha presentado en el American College, y en este lo que se ha visto también pacientes de riesgo intermedio, más de 9.000 pacientes ajustados y pareados por propensity score, y en estos pacientes el riesgo de mortalidad y el riesgo de ictus, los eventos mayores después del implante, han sido similares en los dos grupos. Y probablemente el último ensayo, también presentado hace menos de una semana, es el estudio SURTAVI, que, como ya os he comentado antes, ya teníamos datos con la prótesis Sapiens, ahora tenemos un ensayo grande con la prótesis Corval.
Casi 1.800 pacientes, riesgo intermedio, ST-score de 4,5, y en este grupo, en el que los pacientes de TAVI tenían una Corval en el 84% y una Evolut en el 16%, se llegó claramente al endpoint de no inferioridad, que este estudio era un estudio de no inferioridad. La primera gráfica que veis, pues es la que señala que se alcanzó este objetivo. Veis que las líneas se superponen y que fueron similares para los dos eventos. Es verdad que en el brazo de TAVI observamos más o menos, y en el de cirugía, los mismos eventos que vimos en el partner, aunque en este caso más marcapasos en el brazo de TAVI. Sin duda, todos estos estudios han influido en el nuevo update que ha salido de la guía de valvulopatías americanas, que se ha publicado coincidiendo, 2 días antes del Congreso americano. Y en esta update, pues nos dan ya que la TAVI es una alternativa razonable a la cirugía para pacientes sintomáticos de riesgo intermedio, dependiendo de las características del paciente, sus riesgos, sus preferencias, con una indicación clase 2A. O sea, TAVI en riesgo intermedio, las guías americanas ya la dan al mismo nivel que la cirugía, dependiendo del equipo cardiovascular y la preferencia del paciente. La segunda pregunta importante que quiero comentaros es, y yo creo que esa nos atañe siempre, porque a lo mejor a todos podemos recibir un paciente así, es ¿cuál es el régimen antitrombótico que tenemos que poner después de una TAVI? Porque es que realmente, si uno ve los registros, hace cada uno lo que le parece. Ya se presentaron, recordáis, en este año pasado, en el New England salieron algunos reports de trombosis subclínica de prótesis biológicas, tanto quirúrgicas como TAVI, y se ha presentado ahora en el American College los registros Resolve y Savory. Casi 900 pacientes, 700 y pico eran TAVI, otros 200 tantos eran prótesis biológicas, y lo que se observa es que la frecuencia de trombosis subclínica está en torno al 12%, detectada por un TAC tridimensional en movimiento que se hacía a una mediana de 83 días. Fijaros que la frecuencia de trombosis subclínica era mayor en las TAVI que en las quirúrgicas, mayor en las que estaban con doble antiagregación que con las que estaban anticoaguladas, o sea, una diferencia de un 15% al 4%. Y además, en esta gráfica podéis ver en la línea de arriba, pues como si el paciente mantenía la doble antiagregación no se resolvía la trombosis, y en todas estas otras que el paciente se anticoagulaba sí que se resolvía. Y esto tiene importancia porque los pacientes que tenían trombosis subclínica tenían más AIT y más AIT combinado con ISTU que aquellos que no tenían trombosis. O sea que realmente en este update de las guías que hemos visto, pues ya dan una indicación 2B, porque solo son evidencias de estudios observacionales tanto para la doble antiagregación como para la anticoagulación, pero insisten en que urge evidencia sólida para saber qué tipo de tratamiento antitrombótico tenemos que dar a estos pacientes. Yo esto quería contar sobre la valvulopatía. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Ahora me toca a mí hablar de insuficiencia cardíaca. De insuficiencia cardíaca, en estos 3 últimos congresos importantes, ha habido tanto que he decidido poner muy poquitas diapositivas, entre otras cosas porque muchos de los temas van a ser tocados en el resto, o han sido tocados en el resto de mesas. Entonces, simplemente comentar 2 respuestas que sí que se han resuelto con estos congresos. La primera es, ¿qué es mejor, el BNP o hacer una prueba de imagen para la insuficiencia cardíaca y especialmente para la insuficiencia cardíaca diastólica? Bueno, pues lo que nos vienen a decir los congresos, y en concreto esto está sacado de las guías que se presentaron en el Congreso Europeo, es que depende de lo que tengas en tu centro, ¿de acuerdo? Problema resuelto. ¿Qué es lo que sueles hacer? Esto, perfecto. Pues sueles hacer lo otro, perfecto. No hay ningún tipo de problema. Y sin duda, una cosa por la que no podíamos pasar por alto es la puesta de largo, ya en guías, de lo que es la combinación, pero mejor dicho, la molécula de sacubitrilo valsartán. Ya entra dentro de las guías. La verdad que es una molécula que ha creado muy poca polémica en contra y, por tanto, ya la tenemos dentro de las guías. Y fijaos cómo dentro de esta tabla, ¿no?, que está también esta tabla que se presentó en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, dentro de esta tabla ya aparece perfectamente definido como un subgrupo más, y un subgrupo que ya tiene su cabida dentro de lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No perdéis de vista el sacubitril valsartán, porque después volveremos sobre él en otro apartado. Sorpresa. Yo voy a contaros ahora algunas cosas sobre cardiopatía isquémica. Fijaros que realmente cuando hablamos de cardiopatía isquémica,
Si lo conseguimos. Ah, sí, aquí está. Cuando hablo de cardiopatía isquémica podemos distinguir cardiopatía isquémica estable, cardiopatía isquémica aguda. Yo quiero contaros 3 estudios que se han presentado en los congresos en el Europeo de Roma y en estos últimos sobre una pregunta importante. En muchos lugares del mundo hay un porcentaje realmente inaceptable de coronariografía en blanco en pacientes a los que se les envía para hacer un estudio de dolor torácico, de sospecha de enfermedad coronaria estable. Y muchos de ellos van al cateterismo sin pruebas de imagen previas para detección de isquemia. Ha habido 3 estudios que van un poco a responder a esa pregunta. ¿Merece la pena hacer pruebas de isquemia antes? Uno de ellos es el CEMARC2 Trial, que se ha presentado en el Europeo de Roma. En este estudio lo que se hace es pacientes con sospecha de enfermedad coronaria estable, de angina estable, con un riesgo intermedio de enfermedad coronaria, se randomizan a 3 brazos. Un brazo es seguir estrictamente la guía NICE, es un estudio que se ha llevado a cabo en varios hospitales ingleses, que sería este tercer brazo de aquí, en el que... este de aquí, en el que lo que hacen es que pacientes de muy alto riesgo van directamente a cateterismo, pacientes de riesgo intermedio le hacen una prueba de medicina nuclear, pacientes de riesgo intermedio bajo le hacen un TAC coronario. Dependiendo de los resultados de esas pruebas, los envían a cateterismo. Ese es un brazo. Otro brazo sería hacerle una resonancia magnética con estudio de isquemia a todos y, si salía positivo, a cateterismo. Y otro brazo, hacerle una prueba de medicina nuclear a todos y, si salía positiva, mandarlo a cateterismo. El endpoint principal era la tasa de coronariografía innecesaria, o sea, definida como aquellas que no tenían lesiones significativas comprobadas por reserva fraccional de flujo. Y los resultados que están aquí abajo se ven muy pequeñitos, pero claramente el que más tasa de coronariografía inapropiadas tenía era seguir la guía NICE. Las otras 2 estrategias pues solo tenían un 7% de eventos. Y claro, uno podría pensar, dice, bueno, vale, sí, pero seguro que tendrían menos eventos porque hemos conseguido revascularizar gente de más alto riesgo. Pues no, no era así. O sea, los eventos fueron idénticos... Uy, perdonad. Los eventos eran idénticos en los 3 grupos. Por tanto, hacer pruebas de detección de isquemia antes de mandar al paciente al cateterismo ahorra coronariografía innecesaria y es igual de seguro. Y el mismo mensaje es el que nos dan los 2 estudios siguientes. Este otro, presentado también en Roma, en el que el diseño era o bien coronariografía de pacientes también con una indicación de coronariografía por dolor torácico estable, iban o bien a coronariografía directa o bien a TAC coronarios previamente y luego su médico decidía. Era una población con una probabilidad pretest en torno al 50% y lo que se observó fue, por un lado, que en ninguna de las 2 estrategias los endpoints fueron diferentes, o sea, los eventos fueron iguales, pero, si lo veis aquí, en el grupo que fue primero a TAC se hicieron menos cateterismos, menos revascularizaciones y costó la mitad de dinero. Entonces, ciertamente, otro mensaje a favor de las pruebas de imagen antes de enviar a cateterismo a pacientes con dolor estable. Y el último, el MR Inform, que va en el mismo sentido, presentado hace muy poquitos días. Resonancia magnética, pues es más de lo mismo, o sea, es comprobar que en este perfil de pacientes hacer una resonancia, un TAC coronario, pues siempre nos va a conseguir con la misma seguridad una tasa menor de coronarias sin lesiones y de revascularizaciones. Esto en cuanto a lo que sería cardiopatía isquémica estable. En cuanto a coronariografía isquémica, o sea, en cuanto a cardiopatía isquémica aguda, pues este voy a pasar un poquito más deprisa porque ya se ha comentado esta mañana, se ha comentado el estudio Gemini ACS, en el que el racional es ver la seguridad de una estrategia de añadir rivaroxaban 2,5 cada 12, o bien aclopio o bien aticagrelor versus aspirina en pacientes con síndrome coronario agudo, y que, como veis, en cuanto a seguridad, que era el endpoint principal, pues no hubo cambios, tampoco lo hubo en cuanto a eventos isquémicos, pero lo que abre las puertas es el estudio Gemini ACS2, que está en marcha con muchísimos pacientes y que nos dirá si esta estrategia es la mejor en pacientes con síndrome coronario agudo. Y quiero traer 3 estudios breves, que aunque digamos que no sea nuestro campo, pero yo creo que es muy importante como cardiólogos clínicos estar un poco al tanto de las últimas novedades en intervencionismo. Se han presentado en el ACC 3 estudios sobre estudios de reserva fraccional de flujo. Uno de ellos es el COMPARE-ACUT. En pacientes con síndrome coronario agudo, con infarto, hay 2 posibles estrategias: revascularizar solo la lesión culpable
o hacer una revascularización completa durante el ingreso. Ya esto se había estudiado previamente, con mejores resultados para la revascularización completa durante el ingreso. Sin embargo, en este estudio lo que se hace es que solo se revasculariza completamente las lesiones funcionalmente significativas, o sea, aquellas que tienen reserva fraccional de flujo menor de 0,80. ¿Qué es lo que observan? Pues que el grupo randomizado a revascularización completa, como veis allí, pues tiene menos eventos fundamentalmente a costa de menos revascularizaciones. O sea, que realizar durante el ingreso en el que se trata un infarto un estudio de reserva fraccional de flujo y revascularizar completamente disminuye las revascularizaciones posteriores. Y otros dos estudios muy similares, estos ya no en el contexto de la enfermedad coronaria aguda, sino estable, pues son el IFR Swedhert y el Define Flyer. ¿De qué van estos estudios? Pues resulta que, como vosotros sabéis, para medir la reserva fraccional de flujo tienes que pasar una guía a través de la lesión, tienes que inyectar adenosina, la adenosina le provoca al paciente cierto calor, dolor torácico, puede provocar bloqueo, alarga el procedimiento, y luego medir qué diferencia ha habido en las presiones antes y después de inyectar la adenosina. Lo que comparan estos dos estudios que os acabo de poner son un procedimiento novedoso para hacer esto, que es una guía que mide la reserva de flujo sin necesidad de adenosina, sino que instantáneamente, se llama Instantaneous Wave Flow Reserve, instantáneamente te calcula la reserva de flujo. ¿Qué es lo que han demostrado estos estudios? Pues han demostrado que la revascularización guiada por esta nueva guía, comparada con la reserva fraccional de flujo clásica, tiene los mismos eventos y encima ahorra tiempo y ahorra eventos secundarios para el paciente. Por último, dos últimas palabras sobre intervencionismo. Se han presentado los resultados a 2 años del estudio ABSORB. Sabéis que los ABSORB son unos stents que se reabsorben, o sea, se implantan, son un polímero que se disuelve y que se supone que en 3-4 años ha desaparecido. Claro, eso tiene la ventaja enorme de que teóricamente a largo plazo restauran la fisiología del vaso. Estábamos esperando a ver esto cómo va a lo largo del tiempo. Bueno, pues la cosa no va muy bien, En este ACC se han presentado los resultados a 2 años y como veis ahí, pues el principal problema es que se ha observado que en el grupo de ABSORB, que se ha comparado con el Stent Science, un stent liberador de fármacos ya conocido y estupendo, pues se ha observado que la tasa de fallo de la lesión diana y sobre todo lo que es peor, la tasa de infarto de miocardio relacionada con el vaso tratado es mayor en los stent ABSORB que en los Science. Y de hecho esto ha originado una alerta de la FDA porque parece que esto tiene relación con una cierta desviación del protocolo, o sea, con el implante de estos muelles en vasos menores de 2,5 milímetros. Entonces, bueno, pues de momento es solo una alerta, insisten que los operadores sean muy cuidadosos al seleccionar a los pacientes, pero habrá que ver en el seguimiento si este beneficio teórico que se supone, pues se lleva a alcanzar o no. Y el último estudio, que también creo que es interesante, es el Decision CTO Trial. Es mi última diapo de esta serie. Mirad, las oclusiones crónicas, desde hace tiempo nuestros hemodinamistas están empeñados en pasarlas. Digamos que es me decía uno de ellos que es el último reto, es lo más difícil y bueno, pues. Y de hecho, poco a poco son buenísimos en ello, o sea, consiguen tasas de éxito muy altas, por lo menos en mi hospital y en otros centros que yo conozco. Pero claro, echábamos en falta cuál es el beneficio clínico de eso. O sea, abrirse se pueden abrir, pero los pacientes se mueren menos, van mejor, se les quita la angina. Se ha presentado en el ACC hace muy poquitos días el primer ensayo randomizado sobre que compara tratamiento médico óptimo, claro, todos estos son pacientes estables, frente a tratamiento médico óptimo y abrir la oclusión crónica. Este estudio es curioso porque se ha hecho en Asia, en Corea, Taiwán, y tenían unas tasas de revascularización muy importantes, de más del 91%, y lo que han observado es que la tasa de eventos era idéntica en los dos brazos a 5 años de seguimiento. Lo veis aquí, la tasa de eventos mayores, la mortalidad cardiovascular, el infarto, la desconexión, todo exactamente igual. Pero lo peor de todo es que la calidad de vida establecida por el cuestionario de angina de Seattle era también idéntica. La verdad es que estos resultados pues, han suscitado mucha controversia y mucha
Bueno, es el primer ensayo clínico que tenemos en este aspecto. Yo lo he comentado con los hemodinamistas de mi hospital. Es verdad que la población pues, tuvo un reclutamiento muy lento, con lo cual te hace pensar que los enfermos más malos no se randomizaron, sino que se abrieron, y que también era una población con una fracción de eyección muy conservada, con lo cual pues tampoco sabemos qué pasaría con gente que tuviera pues, áreas de tejido viable y disfunción ventricular. En fin, que yo creo que quedan muchas cosas que saber sobre esto, pero es verdad que ha sido el primer ensayo sobre esto. Leo, yo creo que ahora viene tu parte sobre prevención cardiovascular. Sobre prevención cardiovascular, muchísimas gracias, que es que me estaban cambiando las pilas, ya me faltaban. Y ya estamos ya cansados todos. Bien, prevención cardiovascular. Bueno, pues han sido unos congresos llenos de antidiabéticos orales, ¿de acuerdo? En concreto, una tormenta que desataron los ISGLT2. Sabéis que el estudio en Parreg lo que nos demostraba es que reducía el riesgo de lo que fue su endpoint principal. En concreto, pues parecía que había una reducción muy importante con los ISGLT2, en concreto con empagliflozina, de lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Bueno, pues estos datos han seguido avanzando, y hoy en día podemos decir que tenemos este panorama dentro de lo que es la parte, el escalón más básico del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, que es probablemente, desde mi punto de vista, la que más nos importa al cardiólogo que vemos pacientes en la consulta. Tenemos los ISGLT2, la empagliflozina, la dapagliflozina, que han tenido resultados favorables en todos los subgrupos, que reducen la muerte cardiovascular en un 33% en insuficiencia cardíaca, en concreto la empagliflozina, y que también han demostrado que reducen la progresión de la insuficiencia renal. No podemos olvidar a la oxidip-4 y en concreto a la sitagliptina, que son seguros en los eventos aterotrombóticos. Esto quiero dejarlo claro, cuando dicen son seguros desde el punto de vista cardiovascular. Ojo, cardiovascular es la insuficiencia cardíaca de los eventos aterotrombóticos. Pues bien, sitagliptina ha demostrado que son seguros en eventos aterotrombóticos, los IDP4, y en concreto sitagliptina ha demostrado que también, y solamente ella dentro de este grupo, es segura en el tema de la insuficiencia cardíaca. Y también en los últimos congresos sabemos que la pioglitazona aumenta los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y hace muy poquitos días en Washington, en el ACC, se presentaron los resultados de un estudio de vida real. Un estudio de vida real en el que lo que se hacía era comparar pacientes que empezaban un tratamiento antidiabético oral con ISGLT2 frente a pacientes que empezaban un tratamiento de antidiabético oral con otro fármaco no ISGLT2. Y lo que se vio, pues era muy superponible a los resultados de EMPARREG. En concreto, un montón de pacientes, más de 300.000 pacientes, y resumiendo, para no hacer el cuento largo, podemos decir que su endpoint primario, que era la hospitalización por insuficiencia cardíaca, fue reducido significativamente en el grupo que empezó tratamiento con ISGLT2, y también la mortalidad cardiovascular se vio reducida en el grupo de tratamiento que tomaba ISGLT2, de tal manera que ya incluso antes de estos resultados ya han entrado en guías, de forma polémica o no polémica, pero están en las guías europeas tanto de prevención cardiovascular como en las guías europeas de insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos una pareja que me parece a mí que en los próximos años vamos a ver muchas veces bailando juntos, que es la insuficiencia cardíaca y la diabetes. Y luego os daré algo acerca de sacubitril/valsartán que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Por tanto, ya lo tenemos dentro de las guías, este grupo de fármacos antidiabéticos. Y fijaos, a esto me refería yo. Datos sacados del Paradigm. ¿Creíais que habíais visto todo cuando un fármaco antidiabético, los ISGLT2, valían para tratar la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues no lo habíais visto todo. Ahora vamos a hacer justo lo contrario. Sacubitril/valsartán, en un estudio que se ha presentado en el ACC muy recientemente, reduce la hemoglobina glicosilada. 0,26%. Reduce la hemoglobina glicosilada, y cuando se hace el análisis del Paradigm se retrasa el tiempo a la insulinización. Como cardiólogo que veo pacientes, para mí retrasar el tiempo de insulinización es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando insulinizo, entre otras muchas cosas, aumento de peso, etcétera, etcétera, tengo hipoglucemias. Y sabemos que a nuestros pacientes, en concreto al QT de nuestros pacientes, las hipoglucemias no les gustan nada, ¿de acuerdo? Porque sabemos que se asocia a muerte súbita. Y dejo a Martín con el tema de arritmias. Muy bien, yo en arritmia 4 o 5 ideas claras.
¿Van bien los marcapasos tras catéter? Yo creo que todos seguramente, en muchos de vuestros hospitales ya vuestros hemodinamistas están implantando estos dispositivos que son tan pequeños como una moneda de €1, que son capaces de hacer una estimulación VVIR, que permiten que el paciente se haga una resonancia magnética y que los puedes controlar, igual que se controlan los otros marcapasos, y que se ponen en un procedimiento que dura menos de media hora. Bueno, pues se presentó el año pasado los resultados a 6 meses, se han presentado en Roma los resultados a 1 año de un registro observacional de marcapasos micra, y lo que observan es, primero, que comparados con registros históricos, la tasa de complicaciones es la mitad, que ya a 24 meses los marcapasos mantienen sus umbrales, mantienen la impedancia, mantienen la sensibilidad de la onda R, y encima que se proyecta una longevidad aproximada de unos 12 años. O sea que de momento los marcapasos tras catéter parece que tienen un buen futuro, con las limitaciones que os he comentado, solo estimulación VVIR. Otra pregunta, de ella ya se ha hablado en el día de hoy. ¿Está indicado el implante de DAI en la miocardiopatía dilatada de origen no isquémico? Pues ya hemos comentado a lo largo del día de hoy los resultados del DANISH, que en una población excelentemente tratada, y eso es que es importante tenerlo en cuenta, una población que tenía IECA todo, betabloqueantes todo, inhibidores antagonistas de la renina el 60%, el 60% tenían resincronización, pues en ellos la mortalidad total no cambia con el desfibrilador. Bien, en el subgrupo de menos de 68 años parece que había algún beneficio. ¿Qué impacto tendrá esto en la guía? Pues no sabemos. Hace ahora un mes se ha publicado en la europea un metaanálisis que incluye los datos de del DANISH y todos los demás, y en el que, sin embargo, pues sale una reducción significativa de la mortalidad en esta población del 24%, si bien que es la misma que tienen los isquémicos. Lo que pasa es que, claro, los isquémicos tienen una mortalidad absoluta que es el doble, prácticamente. Entonces, bueno, pues habrá que individualizar y habrá que ver los que hacen la guía cómo piensan toda esta información y en qué queda la cosa. Otro estudio que no quería dejar de presentar es el SPINE Study. O sea, este estudio, el investigador principal, el doctor Gonzalo Barón, que lo tenemos aquí. Gonzalo, si me equivoco, me corrija. Yo os lo contaré solo brevemente. Sobre todo porque es que realmente los pacientes con síncope vasovagal y respuesta cardioinhibitoria no había nada que hacer con ellos. Bueno, la indicación de un marcapaso era 2B, porque había unos estudios controvertidos, que sí, que si no, que si hacía algo. Bueno, pues lo que hace este estudio ha sido que en 46 pacientes con una gran carga de síncopes, con muchos síncopes en años previos, después de hacerle un tilt test y demostrar que tienen una respuesta de una asistolia importante, una bradicardia importante, le ponen marcapasos a todos. A uno, a la mitad, le dejan 1 año el marcapaso apagado. Y en el otro le ponen un algoritmo que es el DDD-CLS. ¿Qué hace ese algoritmo? Pues ese algoritmo, a través de cambios en la impedancia que mide la sonda, detecta el aumento de contractilidad que precede al síncope vasovagal. Y en ese momento aumenta la frecuencia cardíaca del marcapaso. Pues muy bien, los pacientes que estaban asignados a esta terapia tuvieron una reducción de los nuevos síncopes muy significativa. O sea, solo el 8,7% versus el 45% mientras no estaban con esa terapia. Es la primera vez que una terapia en un ensayo clínico bien hecho, enmascarado, cruzado, pues demuestra que el marcapaso sirve en esta población. O sea que yo creo que es una cosa importante. Del Pioneer no voy a contar gran cosa, ya se ha contado esta mañana. Sí, sabéis que en pacientes a los que se le implanta un stent con síndrome coronario agudo a la mitad y otros con enfermedad coronaria estable, 2 brazos de rivaroxaban y otro de anticoagulación clásica, pero simplemente recordaros que aunque el estudio no estaba diseñado para eventos de eficacia, lo que sí es cierto es que los sangrados fueron claramente menores en los 2 grupos que tenían rivaroxaban, y sobre todo que las hospitalizaciones de causa cardiovascular y por sangrado eran significativamente menores en los pacientes que tomaban rivaroxaban, mientras que las otras causas de hospitalización no se modificaban. Yo creo que este estudio es importante porque es la primera vez que teníamos ya antes un estudio pequeñito, el BOEST, que se había hecho con antivitamina K, pero en esta población que es tan compleja es la primera vez que tenemos un ensayo clínico randomizado que demuestra beneficio de una estrategia que incluye un NACO en este grupo de población. Se han presentado también el estudio ENSURA-F. El resumen es claro, o sea, edoxaban al menos igual de eficaz que la varfarina en pacientes que van a ser sometidos a cardioversión,
probablemente quizá fuera mayor, pero como dijimos esta mañana, pues necesitaríamos muchísimos más pacientes para demostrarlo. Y mi última diapositiva, es el estudio de Recircuit. Se ha presentado hace escasos días también en el American College. ¿Qué hacer con la terapia anticoagulante cuando un paciente se va a mandar a una ablación de fibrilación auricular? Pues este estudio lo que compara es una estrategia de antivitamina K ininterrumpido frente a dabigatran 150 cada 12 ininterrumpido. ¿Qué es lo que demuestra? La tasa, pues que, como veis aquí, lo que demostró fue que la tasa de sangrado fue significativamente menor en el grupo asignado a dabigatran frente al grupo asignado a antivitamina K. O sea, un claro beneficio de emplear dabigatran en esta población. Y la tasa de eventos trombóticos fue bajísima en ambos grupos. O sea que yo pienso que puede ser una buena opción en este grupo de pacientes. Y ya está, muchas gracias. Ahora lo siguiente. Muchas gracias, Martín. Y vamos a por hiperlipemias, ¿de acuerdo? Ya el último punto, pero un punto que desde luego muy importante. Vamos a tenernos un poquito más, lo primero porque es muy reciente, los estudios que se han presentado, y lo segundo, pues porque cuando hay algo tan importante como para salir en el New York Times, pues requiere un poquito de detenimiento en ello, ¿de acuerdo? Igual que quería no perder la oportunidad, ¿no?, de decir que el trabajo que ha liderado el doctor Gonzalo Barón es sin duda un trabajo que va a modificar guías, y creo que con eso he dicho todo, la importancia que tiene ese trabajo. Muy bien, pues vamos a por los lípidos. Primer estudio que se ha presentado hace muy poquitos días en Washington, el estudio SPIRE, los estudios SPIRE con bococicumab. Resumiéndolo de una forma muy elegante, muy loable, la casa Pfizer ha presentado estos resultados diciendo que como su anticuerpo no era un anticuerpo humano, sino un anticuerpo humanizado, tenemos un montón de anticuerpos antidroga y una reducción a lo largo del tiempo de la eficacia, ¿de acuerdo? Por tanto, sabéis que los estudios con bococicumab se han parado, están desgraciadamente con un montón de millones detrás de ellos en la papelera, y esta es la forma tan elegante que han tenido de presentarlo en un Late Breaking Clinical Trials en el ACC reciente. Luego tenemos también dos estudios que se presentaron acerca del mismo fármaco, es un anti-RNA, no es un fármaco, que se llama Inclisiran, que se presentaron tanto en el AJA como en el ACC, y es un nuevo grupo de fármacos que lo que hacen es que interfieren el RNA de tal manera que con una inyección cada 6 meses reduces lo que son los niveles de colesterol LDL en torno a un 60%, con una inyección cada 6 meses. Algo todavía muy en desarrollo, ¿de acuerdo? Aunque a mí personalmente eso desde que me toquen el RNA, a lo mejor he visto demasiadas películas, ¿no? Pero eso de a lo mejor de convertirte en araña, murciélago, otra cosa, es broma, por supuesto. Los estudios salen que no hay ningún problema de seguridad. Pero lo que más ha llenado estos congresos han sido los anti-PCSK9 que sobreviven, no bococicumab, sino evolocumab y elirocumab. ¿Qué sabíamos de evolocumab y elirocumab hasta ahora? Que reducen el colesterol LDL, que lo reducen en torno a un 60%. Pero durante los últimos congresos hemos respondido a más preguntas. ¿Qué más hacen estos fármacos? Pues fijaos, si por ejemplo tenemos en cuenta los resultados del Osler, ¿vale? Tenemos la reducción del colesterol LDL, es muy importante, en este caso con evolocumab, que es el que va, sabéis, un poquito por delante en la carrera de los anti-PCSK9. En el Osler, que sabéis que es un pool de pacientes que estaban en ensayos clínicos en fase 2 y en fase 3, se reducía un 61% el colesterol LDL. Pero además, en el congreso, en el AJA pasado, en Nueva Orleans, supimos responder a otra pregunta, y es, vale, evolocumab reduce lo que es el colesterol LDL, ¿y qué más hace? Bueno, pues tenemos el segundo peldaño de nuestra escalera. Lo que hace evolocumab es que reduce la placa, y eso nos lo mostró mediante IBUS, el estudio Glagov. Sabéis que el IBUS es una técnica que lo que hace, a diferencia de un cateterismo convencional, es que analiza, cuantifica la pared y cuantifica la placa. Bueno, pues con esa técnica, a un grupo de pacientes se les administró evolocumab y a otro grupo de pacientes no se les administró evolocumab. Y se les siguió, ojo con esto, 1 año y medio. ¿Vale? Acordaos de que la aterosclerosis es un proceso que empieza desde que nacemos, o incluso antes de que nacemos, ya progresando, y queremos ver resultados en 18 meses, muy poquito tiempo. Por tanto, punto muy importante a tener en cuenta. Y fijaos que lo que pasó. Lo que sucedió es que el grupo que no tomaba evolocumab, la placa progresaba. Sin embargo, en el grupo que tomaba o que se pinchaba evolocumab, existió una reducción muy importante de lo que se llama el PAV, el porcentaje de ateroma, el volumen de ateroma porcentual. ¿De acuerdo? Que es el endpoint más fino, más exacto, más preciso y más relacionado con los eventos que existe ahora mismo cuando se hace un IBUS.
Y nos faltaba algo, ¿vale? Está muy bien que me baje el LDL en el análisis. Está muy bien que me reduzca la placa. Pero para coronar todo esto, tuvimos que esperar hasta hace unos días en ACC que se presentó el estudio Fourier, que es un estudio que está midiendo eventos y que trataba de responder estas 3 preguntas. La primera, ¿evolocumab reduce los eventos cardiovasculares? Porque si me baja el colesterol me reduce la placa, pero sigo teniendo los mismos infartos, no me vale para nada en absoluto. Segunda pregunta, ¿seguridad y tolerabilidad de evolocumab a largo plazo? ¿Es seguro? ¿Se tolera bien? ¿O hay algún problema con ellos? Tercera pregunta, ¿eficacia y seguridad de tener un colesterol LDL tan bajo donde antes no habíamos llegado? Donde solamente con los inhibidores de PCSK9 somos capaces de llegar. Muy bien, se selecciona a los pacientes y a unos pacientes se les administró evolocumab, a otros pacientes se les dejó con tratamiento estándar, tratamiento convencional, pero sin evolocumab. Y esa tabla, que es así muy grande, sí que me gustaría detenernos en algunos aspectos sin los cuales no se puede entender el estudio y sin los cuales se puede hacer una crítica, sin tener en cuenta estos, se puede hacer una crítica relativamente fácil del estudio. Si lo sabemos, desde luego esa crítica no se va a poder hacer. En primer lugar, un montón de pacientes. Fijaos que tenemos muchísimos pacientes dentro de cada uno de los grupos, en total más de 27.500 pacientes. Por tanto, un estudio grande. En segundo lugar, característica destacada. Fijaos, los pacientes tenían que tener un evento cardiovascular previo, tenían que tener una enfermedad cardiovascular establecida. Como cardiólogo, ¿qué me importa? Pues fijaos que el 80% de los pacientes tenían un infarto de miocardio previo. Por tanto, el paciente que veo en mi consulta. El resto tenían stroke, no hemorrágico, y el resto tenían, unos poquitos, tenían enfermedad arterial periférica. Es decir, todos con enfermedad cardiovascular establecida, pero predominantemente coronaria. ¿De acuerdo? Muy importante. En tercer lugar, uso de estatinas. Pues fijaos, el 70% con estatinas de alta intensidad, un 30% con estatinas de intensidad media. Es decir, pacientes que basalmente estaban muy bien tratados. Y, punto importantísimo, ¿de qué colesterol LDL partían estos pacientes? Pues partían de un colesterol LDL de 92 miligramos decilitro. Y si no entendemos esto, no podemos entender el estudio en absoluto. Fijaos que son pacientes que, siguiendo las recomendaciones que existen ahora mismo en España, no tendrían el fármaco financiado. Son pacientes colesterológicamente hablando súper sanos, ¿vale? Que parece que les han pasado el Fairy por la sangre para quitar toda la grasa. ¿De acuerdo? Son pacientes muy sanos. Por tanto, lo tendremos en cuenta a continuación. ¿Qué pasó? Esto ya lo sabíamos. La reducción del 59, uy, se me ha quedado un 1% por debajo. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Sabemos que reduce el colesterol LDL, pero lo que no sabíamos, y a lo que ha dado respuesta este estudio, es a esto. Que el endpoint primario, que es el que incluye muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, hospitalización por ángulo inestable o revascularización coronaria, se reduce significativamente en un periodo mediano de seguimiento de 2 años y 2 meses. En muy poquito tiempo. Estamos hablando de un proceso que es la aterosclerosis, insisto, que se produce desde que nacemos. En 2 años, 2 meses, soy capaz de reducir este evento, este endpoint primario, en nada más y nada menos que un 15%. Pero además, si me voy al endpoint que personalmente me gusta mucho más, que es el duro, que es muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, fijaos que aquí, a los 2 años y 2 meses, se reduce un 20%. Y fijaos cómo las curvas siguen separándose. ¿De acuerdo? ¿Es poco el beneficio? Si tenemos en cuenta el poquito tiempo que estamos siguiendo a estos pacientes y tenemos en cuenta que estos pacientes parten de 90 miligramos de decilitro, no es tan poco. ¿De acuerdo? Y luego trataré de explicarlo. Fijaos cómo cuando separamos temporalmente cómo son los resultados, tenemos que aquí en el endpoint duro, ¿de acuerdo? En este endpoint que es uno también secundario, que es el de infarto mortal o no mortal o ictus, mortal o no mortal, fijaos cómo si analizamos durante los 2 primeros meses, pues tenemos una reducción de un 19% ya de eventos. Pero si analizamos a partir del primer año de tratamiento, tengo nada más y nada menos que un 33% de reducción de los eventos cardiovasculares. Por tanto, estamos hablando de cifras de mucho peso, de cifras que las conseguimos en muy poquito tiempo y que si estas curvas se separan, ¿de acuerdo? No os dejéis engañar con los NNTs y todas las cosas, y ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Cuando te dicen cuál es el NNT de un fármaco, tienes que saber en cuánto tiempo consigues ese NNT. No es lo mismo un NNT de 15 en un año que un NNT de 15 en 10 años.
¿de acuerdo? Muy bien, y fijaos, lo comparamos con lo que es para mí la piedra filosofal de la hipercolesterolemia, que es el CTT, que es la teoría lipídica, es cuanto más bajo el colesterol, menos eventos cardiovasculares. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ir, si queréis ya, a Major Cardiovascular Events, ¿de acuerdo? Fijaos cómo los puntitos del CTT a 2 años y los puntitos del Fourier son similares. ¿Qué quiere decir? Que cuando más bajo el colesterol LDL, con evolocumab, en este caso, más bajo los eventos cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? Que la calidad de la reducción de colesterol LDL que producen las estatinas es similar a la calidad de la reducción que produce evolocumab on top of estatinas, además de las estatinas. ¿De acuerdo? Es decir, que cuanto más bajo, más reduzco. Esto mismo, dicho de otra manera, es lo siguiente. El análisis a 2 años, tenemos que por cada milimol decilitro, aproximadamente 40 miligramos decilitro redondeando, que reduce el CTT, que es nuestro estudio de referencia, se reduce a este nivel la aparición de eventos cardiovasculares. ¿Y dónde se sitúan los resultados de Fourier a 2 años? Al lado. Al lado, incluso teniendo en cuenta que son pacientes que parten de un colesterol LDL de 90, cosa que en el estudio CTT los pacientes no partían de ahí. Fijaos, cómo va evolucionando el NNT. ¿Cuál es el NNT durante los 2 primeros años con evolocumab? 74. En el momento que se calcula y añadimos un año más, ya me bajó a 50. La aterosclerosis es un proceso crónico que dura muchos años. Cuanto más vaya avanzando, lógicamente, esto va a ir disminuyendo muchísimo más. ¿Vale? Y para poneros un ejemplo con esa de por qué tenemos que tener en cuenta que partimos de 90 miligramos de decilitro. Mirad, de nuevo volvemos al CTT. Esto es la reducción de colesterol LDL, es decir, aquí reduzco, no he puesto unidades, ¿de acuerdo? Porque es simplemente un ejemplo, pues 1 milimol, 2 milimoles, 3 milimoles, lo que queráis. ¿De acuerdo? Y aquí la reducción de eventos cardiovasculares. Pues cuanto más para arriba, más eventos cardiovasculares reduzco. Muy bien, pues fijaos, el estudio Fourier, partimos de 90 miligramos de decilitro. ¿Vale? ¿Cuánto me reduce evolocumab? Evolocumab me reduce un 60%. Claro, pero un 60% de 90 es poquito. Se me reduce 60 para quedarme en 30 más o menos. Muy bien, pues 60 si lo pongo aquí, se corresponde con una reducción lógicamente pequeñita. ¿Qué pasaría si estos pacientes, en vez de partir de 90 miligramos de decilitro, parten de 180 miligramos de decilitro? ¿Cuánto reduce evolocumab? Porcentualmente lo mismo, un 60%. Pero en números absolutos, en cantidad, un 60% de 180 es muchísimo más. De tal manera que cuando yo traspaso eso a la recta del CTT, lo que tengo es que si el paciente tiene el colesterol más alto, la reducción porcentual es la misma, pero en número absoluto es muchísimo mayor y por tanto el beneficio que voy a obtener es un beneficio muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre tenemos que poner en el contexto de cómo se ha diseñado el estudio la interpretación de los resultados. Y en cuanto a seguridad, ningún problema. Los únicos problemillas que ha habido ha sido un poquito en el sitio del pinchazo, ¿de acuerdo? Problemas totalmente menores, ningún problema de seguridad, incluso cuando los niveles de colesterol LDL eran muy bajos. Y un estudio asociado al estudio Fourier es el estudio Ebbinghaus. ¿Hay problema neurocognitivo? Es decir, mis neuronas se quedan sin colesterol y por eso empiezan a disfuncionar. Bueno, pues una serie de pacientes del estudio Fourier fueron analizados también en el estudio Ebbinghaus. Y para resumir, simplemente comentar que en el estudio Ebbinghaus se demostró que no existe ningún tipo de problema neurocognitivo con el empleo de evolocumab. Por tanto, Fourier nos responde a todas estas preguntas. Evolocumab sí reduce los eventos cardiovasculares, demostrado. Evolocumab es seguro y tolerable a largo plazo y la eficacia y la seguridad de esos niveles tan bajos que se consiguen con esta droga en estos pacientes no tenemos por qué preocuparnos por ello porque siguen funcionando fenomenal. Y ya creo que ya va siendo hora de que vayamos a cenar un poquito. Pues en nombre de Martín y en nombre mío, agradeceros esa aguantada aquí como unos campeones. Muchísimas gracias.